No me trajeron, me traje, no por valiente, por cansada de fingir. La camilla cruje, el suero gotea, y atrás de la cortina la enfermera le dice a mi pareja, bajito, como si yo fuera de cartón: ella escucha mejor que tú. Yo escucho todo, el zumbido del fluorescente, el chisme del pasillo, la palabra observación repetida 3 veces, su risa nerviosa cuando no sabe qué hacer con las manos. Escucho incluso el silencio donde deberían ir sus preguntas. Y escucho a mi miedo, que ahora habla más fuerte que cualquiera. Él me agarra los dedos como si tuviera que anclarme. Me dice que todo va a estar bien, que mañana me dan el alta, que siempre soy fuerte. Ajeno a mi guerra, a lo que dejé en el baño antes de llamar a la ambulancia, a los mensajes que borré, a la manera en que apagué mi culpa a fuerza de silencio. Yo, la que presume control, la que ordena todo y a todos, la que puede con todo. Hoy no puedo sostener ni mi propia mirada. Y otra voz, la de la otra enfermera, le repite a él lo que ya sé. Ella escucha mejor que tú. No me subestimen. No estoy dormida ni idiotizada. Estoy despierta en el peor lugar, adentro de mí. Mi madre manda audios que no abro. Mis amigas preguntan, ¿qué pasó?, con ese tono que mezcla cariño y morbo. Él dice, tranquilas, está en buenas manos, como si supiera algo más que el número de mi pulso. Nadie pregunta lo que importa. Nadie quiere escuchar lo incómodo que tengo atragantado. Piensan que es estrés, que es el trabajo, que es un susto. Tranquilizantes y agua, un par de días y listo. Quieren eso. Quieren una historia sencilla para no mirarme de verdad. Yo también la quise. La fabriqué durante años, hasta que se rajó de punta a punta. El secreto no fue un tropezón, fue una decisión. Y pesa. Pesa más que los cables que me sujetan. La verdad es fea, sí. No tiene filtro. No luce bien en ninguna red social. No cabe en un ya pasará. La verdad es que no fue un accidente. No se me escapó nada. Lo hice. Lo elegí. Entré a la farmacia equivocada, a la conversación equivocada conmigo misma, a la promesa equivocada de que todo iba a estar bajo control si callaba fuerte. Quise resolver sola lo que nos salpicaba a los dos, porque yo puedo con todo, porque tú estabas tan cansado, porque asustaba abrir la boca y decir, no quiero esto, no puedo con esto, no así, no ahora. Elegí el atajo del silencio y terminé en la vía rápida del hospital. Y no sé qué duele más, si el cuerpo por la sacudida o el corazón por la mentira, que te lo cuente sin rodeos y te voy a dar el golpe que mereces y que merezco. No me internaron por lo que me pasó, me internaron por lo que hice. No perdí algo por descuido, solté algo a propósito y me quedé sin aire para admitirlo. Ella escucha mejor que tú, repiten afuera, como si fuera un chiste. Ojalá escuches esto, de una vez. Yo no quería convertir mi vida en lo que estaba por convertirse. Me moría de miedo de decírtelo, y me puse la máscara de la mujer que puede con todo. Ese disfraz me dejó aquí, con esta bata abierta, con el hospital oliendo a desinfectante y a verdad. Si te quedas, tendrás que quedarte con la mujer que ya no finge. Si te vas, al menos te vas con la verdad que te negué. No soy la fortaleza que te convenía. Soy la que por fin se rompió en voz alta. Y esta es la última puñalada, la que no voy a suavizar. No me fracturó el hospital, ni los murmullos, ni los análisis. Me fracturó mi propio estoy bien, dicho 1000 veces. Mi tranquilo, yo puedo. Mi necesidad de gustarte más que de escucharme. Me internaron por sobrellevarme a mí misma hasta desbordar. El secreto no fue por vergüenza al mundo. Fue por miedo a que me miraras sin el personaje que te enamoró. Hoy te miro con los ojos hinchados y te devuelvo a la mujer que soy, la que escucha, mejor que tú, mejor que todos, el ruido seco de su mentira cayendo al piso. Y aunque tiemble, aunque me odies, aunque me odie, prefiero este golpe a seguir mintiendo, porque si algo aprendí en esta cama es que la verdad no cura rápido, pero al menos deja de supurar. Me llamo Clara, tengo 33 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia publicitaria. Durante años he construido algo que a veces creo que es una vida. La gente me ve y ve una mujer segura, creativa, con un futuro brillante. Lo que no saben es que esa imagen es un espejismo,
una fachada que he perfeccionado tanto en el trabajo como en casa. Las largas noches trabajando hasta que la vista me duele, las campañas que me absorbían hasta perderme en ellas, el café que se convirtió en mi compañero indispensable. Todo eso lo hice por mí, por mi carrera, pero también para que nadie pensara que había algo mal. Desde fuera, mi vida se veía admirable y envidiable. Siempre he luchado, como muchas, por hacer las cosas bien. Recuerdo la vez que decidí dejar de lado mi sueño de ser artista y opté por un camino más estable. Me decía que era lo más sensato, que el arte era un lujo en el que no podía permitirme caer. Así que entré al mundo del diseño y lo hice bien, hasta que empecé a darme cuenta de que me perdí en un laberinto de compromisos y expectativas. Sacrifiqué las cenas con amigas por reuniones con clientes, los viajes espontáneos por agenda apretada. Cada decisión que tomé me acercaba a ese futuro brillante que quería, pero al mismo tiempo me alejaba de mí misma, del lugar donde solía ser feliz. Las primeras señales del problema no aparecieron de repente, fueron más bien un susurro que se intensificó con el tiempo. Al principio, solo eran días en los que me sentía un poco más cansada que de costumbre, seguido por noches de insomnio en las que no podía cerrar los ojos ni un segundo. Luego vinieron esos pensamientos oscuros, esa voz interior que empezó a decirme que nunca era suficiente, que todo lo que hacía era mediocre. La ansiedad se hacía un espacio en mis días como un viejo amigo que nunca quise tener, y con ella la sensación de que estaba perdiendo el control. Las risas y los momentos sencillos se trocaban por la presión de cumplir con lo que los demás esperaban de mí. Mis amigas, esas que a veces parecían más como una familia que otra cosa, notaban algo, y aunque en su mirada había preocupación, siempre supe que no querían de verdad saber lo que me pasaba. Cuando intentaban preguntar, les ofrecía una sonrisa y un todo bien ensayado, un mantra que repetía hasta que me repetía que debía ser fuerte, que tenía que ser la que siempre ayuda, la que siempre encuentra la solución. Pero lo que realmente sucede es que mientras me aferraba a esa imagen, me alejaba un poco más de la realidad. Por dentro, todo se iba desmoronando. Las cosas que me solían hacer feliz perdieron su brillo. Trabajar era una carga, y en casa al llegar cada noche, el silencio parecía gritarme que aunque había logrado muchas cosas, no cumplía con la promesa más importante, ser feliz. En medio de eso, ahogué mi voz con el miedo de defraudar, y al hacerlo, arrastré a otros conmigo. Había promesas rotas, y la máscara que me mantuvo en pie empezó a deslizarse. Fue así que, un día cualquiera, ese silencio cargado de ansiedad se convirtió en una soporosa agonía. El hospital me esperaba como un destino inevitable. Estaba allí no solo por la presión en el pecho o el insomnio, tampoco por el cansancio acumulado. Estaba porque al intentar ser una superheroína, había olvidado que las verdaderas batallas se ganan siendo sincera, incluso con una misma. Y en ese momento, en la camilla con el suero goteando, mientras el mundo giraba a mi alrededor, entendí que era hora de dejar caer la fachada. La lucha que llevaba dentro ya no me la podía guardar. Era el momento de abrir la boca y contar mi verdad, esa que tenía atrapada en el silencio. Estaba en la oficina, atento al ruido constante de las impresoras y la música suave de fondo que solía ser mi refugio, pero que ahora me parecía un zumbido molesto. Hacía semanas que había vuelto al trabajo tras salir del hospital, una vuelta que todos celebraron. Pero en el fondo yo sabía que había algo que no podían ver, la calma antes de la tormenta. Nunca imaginé que ese día sería el que me empujaría a dar el siguiente paso, el que terminaría con todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Todo sucedió en una reunión con un cliente, uno de esos tipos que se cree en el centro del universo. La sala estaba llena, y aunque la luz del sol entraba a raudales, yo sentía un peso sobre los hombros. Una vez más estaba ahí, con mi sonrisa de todo está bien, y el disfraz de la mujer exitosa que todos esperaban. La conversación fluyó, aunque yo me sentía cada vez más ajena a todo. Después de una hora de exposición y proyecciones, el cliente decidió que quería una dinámica diferente.
Vamos a hacer un brainstorming en grupo, dijo, y me palpé el corazón. Sabía lo que eso significaba. El primer comentario fue inocente, casi risueño, pero todo se desató cuando él, un colega que había sido cercano en algunos proyectos, decidió hacerse el gracioso. Clara, siempre está bien, ¿no, Clara? Nunca has tenido un mal día en tu vida, ¿verdad? Y aunque intenté reír, la risa se me quedó trabada en la garganta. Todos comenzaron a reír. Esa figura que había mantenido durante tanto tiempo como una imagen se empezó a desmoronar. Las miradas se volvieron intensas y me sentí como si me estuvieran desnudando. Mi ansiedad, que había estado oculta, se desató como un globo que explota. No quise darle más poder a ese momento, así que simplemente me encogí de hombros, con una sonrisa que decía, tómenme como soy. Pero en ese instante, alguien en la sala, quizás impulsada por la energía negativa que se sentía, dejó caer un comentario que me dejó helada. Claro, Clara siempre es la fuerte. No entiendo cómo puedes aguantar tanto. Yo, en su lugar, ya me habría roto. De pronto, el aire se volvió más denso. Ahí fue cuando supe que la sensación de vergüenza que me abrazaba era diferente a la que había sentido antes. Me había expuesto ante todos, y su casualidad se sentía como una traición. No sabía de qué manera iba a reaccionar, pero había una parte de mí que se sentía liberada, porque por fin la verdad estaba a punto de salir. Y entonces me levanté. Fue un paso hacia algo que yo no sabía que necesitaba, pero que al mismo tiempo me liberaba. Calmé mi respiración y hablé con una voz que resonaba más fuerte de lo que había esperado. No siempre estoy bien, dije, y la sala se volvió un océano de silencio. No soy una superhéroe, aunque quizás a algunos les gustaría que lo fuera. Tengo mis días malos. Tengo mis batallas. La calma en mi voz dejó a todos en un estado de shock, como si lo que dijera fuera una traición a la idea que tenían de mí. El silencio era aterrador, y a medida que lo sentía encajarse en cada rincón de la sala, mis palabras dejaron de parecerme una reivindicación y se transformaron en un ultimátum. Si alguno de ustedes cree que mis problemas son menores porque no los muestro, pues están muy equivocados. No necesito que me mantengan en una burbuja. Necesito que me vean. La mirada de mis compañeros empezó a cambiar. Algunos mostraban remordimiento, otros sorpresa. Y mientras mis ideas iban fluyendo, el mismo colega que había comenzado la broma mantuvo la vista baja. Esa brisa fresca de verdad hizo que la tensión se disipara de a poco, y aunque aún se notaba la incomodidad, sentí que había dado el primer paso hacia la libertad que tanto necesitaba. Algo en mí reverberó. No solo había tenido la valentía de decir lo que sentía, sino que por primera vez dejé caer las expectativas que otros habían creado para mí. La cosa se sentía como un terremoto, y yo, en mi calma, había decidido apretar el botón de reinicio. La verdad había empezado a circular de nuevo, y en esa sala, en esa crepitante cotidianidad que había abrazado por tanto tiempo, me había encontrado a mí misma. Ya no era solo Clara, la diseñadora gráfica. Era Clara, la mujer que estaba lista para dejar de ser la sombra de lo que los demás esperaban. La verdad me había liberado, pero eso no significaba que todo iba a ser fácil. Después de aquel día en la oficina, seguía sintiéndome como si hubiera dejado una bomba en el centro de la sala. Cada vez que alguien me miraba, esa bombita interna explotaba en 1000 pedazos. Pero no era solo el miedo a ser vista, era el peso de lo que había estado guardando. Así que tomé la decisión de investigar. No sabía bien qué buscaba, pero algo dentro de mí gritaba que necesitaba saber más. Durante semanas me sumergí en la rutina del día a día, pero siempre con un ojo alerta. A veces me encontraba en el rincón de la oficina, sentada con mi laptop abierta, tratando de obtener información sobre aquello que me había llevado al hospital. Sentía que era una búsqueda hoy, al final de una larga travesía de mentiras. Pero lo que yo no sabía era que lo que iba a descubrir cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Comencé revisando correos electrónicos antiguos y conectando los puntos entre reuniones y decisiones del pasado. Todo parecía normal, pero inesperadamente
me topé con una serie de correos de un cliente antiguo. Eran ajustes a unas campañas, y entre ellos había una conversación que mencionaba prácticas cuestionables en la empresa. Al principio, pensé que era solo un desliz, pero al sumar más evidencias, empecé a ver un patrón perturbador. Eran correos que se referían a un manejo poco transparente de recursos, algo que podría tener repercusiones en la empresa y en mí. Mientras seguía indagando, conversaciones informales con compañeros empezaron a destaparse. Una tarde, mientras tomábamos café, una colega mencionó que había escuchado rumores sobre recortes de personal, pero no cualquier tipo de recorte. Se hablaba de que la dirección había implementado una estrategia para deshacerse de empleados que no estaban cumpliendo con las expectativas. Me lo contaba como una anécdota, pero yo sentía que me caía un balde de agua fría. De inmediato, mi corazón empezó a acelerarse. Comencé a atar cabos. Era claro que en nombre del jefe estaba presionando a la gente a un ritmo insostenible. En esos días, un amigo de la universidad, Daniel, se volvió un aliado fundamental. Era abogado y al hablar con él le mencioné mis inquietudes. Me escuchó sin juzgarme. Simplemente se quedó en un silencio comprensivo. Tras compartir algunas de mis dudas, decidió ayudarme a analizar la situación desde una perspectiva legal. Revisamos documentos, políticas de la empresa y, sobre todo, la normativa laboral vigente. No podía creer lo que burbujeaba bajo la superficie. Me sorprendí a mí misma por la facilidad con la que el análisis se volvió algo normal entre nosotros, pero a la vez me horrorizaba darme cuenta de que todo lo que pensaba era más grave de lo que nunca imaginé. Lo peor vino cuando descubrí que había habido despidos encubiertos. ¿Te imaginas? Un par de empleados que conocía bien, a quienes había visto irse sin explicación en las reuniones de la agencia. Yo pensaba que eran decisiones aisladas, pero no. Lo que había detrás era un plan maestro que estaba diseñado para crear un ambiente tóxico, uno donde todos trabajábamos con miedo. La revelación comenzó a arrastrar otras a su paso. Me di cuenta de que había días en que, al llegar a casa, me sentía como si llevara un lastre. La presión de cumplir con las expectativas de los demás me había hecho ciega ante lo que realmente estaba sucediendo. Después de semanas de recopilación, decidí que tenía que documentar todo lo que sabía. Comencé a organizar correos, mensajes de texto, incluso notas que había tomado en reuniones. A medida que el cubículo se llenaba de evidencia, fui sintiendo que tenía un poder que antes no había creído posible. Historias, testimonios de algunos compañeros, hasta correos que mencionaban cómo se habían manipulado cifras con tal de que ciertas campañas fueran presentadas como un éxito. La mezcla de malestar y determinación se apoderó de mí. Fue en una forma de presentación que todo cobró sentido. Me di cuenta de que no solo necesitaba hacer algo al respecto, sino que era momento de confrontar a mi jefe. Pero todo esto requería el timing perfecto. Tenía que esperar el momento en que mi voz sería la más fuerte y la más escuchada. No podía ser impulsiva, pero la adrenalina que llevaba dentro me impulsaba a hacerlo. No era solo mi carrera en juego, sino la de muchos compañeros. Decidí entonces, en un último intento por armar el rompecabezas, hablar con otras personas que habían sido despedidas. Algunos estaban dispuestos a dar la cara, pero otros preferían permanecer en la penumbra, temerosos de represalias. Sin embargo, logré reunir un pequeño grupo que se sentía igual que yo. Ya era hora de enfrentar estas verdades juntas. Nos encontramos una noche, en un café un poco alejado de la oficina. La tensión era palpable, pero sabía que estábamos en el camino correcto. Habíamos encajado piezas de un rompecabezas que amenazaba con destruir lo que habíamos construido juntos. Mientras discutíamos nuestro plan, sentí una mezcla de miedo y emoción. Era como si volviéramos a nacer. Cada uno aportó sus propias experiencias y evidencias que respaldaban el escenario que habíamos ido armando. Esa noche en el café, tomamos decisiones. Había un silencio ensordecedor.
como si cada uno de nosotros quisiera que el otro supiera que la razón por la que estábamos allí era mucho más grande que nosotros. Era por todos. Estábamos decididos a abrir los ojos a esa realidad, y aunque no sabíamos si el resultado sería favorable, ya no podíamos quedarnos callados. Las cartas estaban sobre la mesa, y el próximo paso sería poner todas las piezas en juego. La revelación del plan maestro se acercaba, y sabía que no habría vuelta atrás. Pero no podía dejar de sentir que esta batalla ya tenía un eco de victoria, porque por fin había encontrado mi voz y estaba lista para utilizarla. No solo para mí, sino por todos los que habían tocado fondo en ese mar de incertidumbre. El control ya no estaba en manos de quienes llevaban el poder. Iba a ser nuestra voz la que fuese escuchada. Esa noche, en el café, el ambiente estaba cargado de una energía que no había sentido en mucho tiempo. Con los rostros serios y decididos de mis compañeros frente a mí, sabía que este era el momento de actuar. Habíamos dado muchos pasos, había recopilado pruebas y estábamos listos. La estrategia era clara: confrontar a nombre del jefe. No solo necesitaríamos labia, teníamos que ser astutos y usar sus propias armas en nuestra contra. Nos reunimos en la sala de conferencias después del trabajo, cuando el silencio reinaba y nadie podía interrumpirnos. La tensión era palpable al mirar las caras de cada uno de mis compañeros. Ahí estaba Juan, con su habitual carácter optimista, pero esta vez aún más enfocado. A su lado, Laura era el reflejo de determinación. Sabía que nuestras vidas profesionales estaban en la cuerda floja. Esta no es solo nuestra pelea, les recordé. Es por todos los que han caído en el juego de este nombre. Y a medida que hablábamos, el compromiso colectivo crecía. Teníamos evidencia, pero sobre todo teníamos la verdad, y eso nos daba un poder que nunca antes habíamos sentido. Mientras discutíamos cada detalle, revisé los documentos que había preparado. En mi mente, visualizaba cómo se desarrollarían los próximos días. Tenemos que ser cuidadosos al presentar esto, les dije. No solo buscamos justicia, buscarnos a nosotros mismos. En ese momento, decidimos que el enfoque sería doble. Primero, provocar una conversación donde el nombre del jefe no pudiera escapar. Segundo, grabar la conversación discretamente. Necesitábamos algo que lo comprometiera, y lo tendríamos. Fue hasta que Laura sugirió que usaríamos su propio lenguaje como un arma. Si él se vale de las cifras, usémoslas, pero también hagamos que se sienta acorralado, dijo. Noté la chispa en su mirada. El lunes llegamos a la oficina preparados. Todos tenían el rostro de un guerrero listo para entrar en batalla. En la reunión de equipo, me propuse ser la primera en presentar una actualización sobre un proyecto. Mientras exponía datos y cifras, sentí como nombre en el jefe me observaba con interés. Su actitud ardía. Él necesitaba controlar la narrativa, pero yo tenía la ventaja. Agregué en mi presentación algunas estadísticas que había encontrado en esos correos antiguos sobre la caída del rendimiento. Es curioso cómo estamos tan bien, pero algunos están sintiéndose cada vez más presionados, ¿no creen? Lancé. Hubo una tensión en la sala que apenas podía contener. Las miradas nerviosas de mis compañeros se encontraban con las mías. Era un juego peligroso, y bien sabía que en nombre del jefe no lo olvidaría fácilmente. Momentos después, me reuní con él en su oficina, el corazón latiendo con fuerza. Intenté mantener la compostura. Necesitaba estar centrada. «Hola, Clara, ¿qué necesitas?», me preguntó con un tono que mezclaba desdén y arrogancia. Quería hablar sobre la última campaña y algunas inquietudes que tenemos en el equipo. Empecé, sonando tan tranquila como podía. ¿Inquietudes? ¿Te refieres a las presiones que sienten algunos? Su tono fue despectivo, una estrategia conocida. Sin embargo, no me detendría. Sí, en especial por la forma en que algunos de nosotros hemos notado ciertos cambios. Continué, observando cómo su expresión se fruncía. Fue el momento de apretar las cosas un poco más. He estado revisando algunas métricas de desempeño de los empleados y noté ciertas anomalías, como cuando el nombre del colega despedido fue dejado de lado de repente. ¿No es raro? ¿Cómo se toman estas decisiones sin una razón válida? Cuestioné.
deslizándome suavemente hacia la verdad que teníamos entre manos. La mirada de nombre del jefe apagó su habitual desdén. El silencio que siguió pesaba, aunque sabía que era hora de la revelación. Sabía que el fin de su juego estaba cerca. ¿Qué insinúas, Clara?, inquirió, sus ojos entrecerrándose como si viera a través de mí. No insinúo nada. Solo creo que es momento de hablar de lo que realmente ocurre aquí, respondí, sacando el grabador de mi bolso. Puse la grabadora sobre su mesa. Estoy grabando esta conversación porque creo que es importante que tengamos una grabación clara de todo lo que discutamos. Su cara se volvió verde. ¿Acaso crees que puedes jugar conmigo? Esto no terminará bien. La tensión se disparó y en su tono descubrí un atisbo de rabia contenida. No soy un juguete, mi nombre del jefe, y el juego ha cambiado. Con esas palabras, saqué los correos que había encontrado, las pruebas de lo que escondía. Esto va más allá de mí. Otros empleados sufrieron por tu abuso de poder. Ya nadie se quedará callado. Miré su rostro cambiar, un torrente de emociones, entre la sorpresa y el miedo, que era hermoso de ver. La verdad era su mayor enemigo, y yo era su portavoz. En ese momento, la habitación se volvió un campo de batalla entre la verdad y la mentira, y sabía que esta guerra apenas comenzaba. De repente, el sonido de la puerta se abrió, y el rostro de Juan apareció en la entrada. Él había sido parte del plan. Su presencia se sintió como un respaldo en ese espacio hostil. Mientras me mantenía firme, Juan se unió y dejó caer otra bomba. Y no estamos solos. Más de 5 empleados han decidido hablar. Si esto sigue así, tus días al mando contarán de otra forma. La declaración dejó el aire helado y la mirada de nombre del jefe se tornó aún más oscura. Había pasado de estar en control a ser un hombre acorralado, sin una salida. Y eso me llenó de satisfacción. Tus mentiras están a punto de salir a la luz, y no tienes forma de detenerlo, le dije, sintiendo que el poder realmente estaba de nuestro lado por primera vez. Nombre del jefe respiró con dificultad. Sabía que el tiempo se le estaba agotando. Las cartas se habían jugado, y solo tenía una salida: luchar o reconocer la verdad. Y entonces se soltó, con ecos de desesperación en su voz. No tienen idea de las consecuencias de este juego. Pero en mi interior supe que el día de recompensas había llegado, y no me detendría por nada. No quiero que esto sea un juego. Nombre del jefe. Solo quiero que sepas que hay personas que están dispuestas a pelear por lo que es correcto. Es tu turno de decidir, poner el barco en calma o dejar que el agua lo inunde. Anuncié mientras cerraba el caso. En ese instante, no solo luchaba por mí, lo hacía por todos quienes se habían quedado atrapados en su red de mentiras. Y lo mejor de todo, sabía que habíamos dado el primer paso en un camino hacia la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en mi interior entendí que no importaba lo que sucediera después. Yo había encontrado mi voz, y de ahí nadie podría arrebatarme su poder. El aire en la oficina se sentía diferente desde aquel día en que le planté cara a su nombre del jefe. Había un matiz de tensión que no se podía ignorar. Había algo electrizante al saber que mi verdad estaba flotando en el ambiente. Era como si todos supieran que todo podría cambiar en un instante. Y vaya que cambió. En la semana posterior, los pedazos de la mentira que habíamos estado exponiendo empezaron a caer, uno por uno. El primer estruendo llegó cuando un grupo de empleados decidió presentarse en recursos humanos. Inspirados por lo que había hecho, algunos compañeros se armaron de valor, compartieron sus experiencias y presentaron evidencias similares a las que yo había recolectado. Ellos fueron quienes señalaron que ya era hora de actuar, de hacer que nombre del jefe respondiera por sus actos. Recuerdo que, cuando me contaron sus historias, sentí una mezcla de orgullo y rabia. Veía cómo otros habían sido afectados por el mismo miedo que había invadido mi vida. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de personas que antes eran meros rostros en la oficina se convirtieron en luchadores por la verdad. La presión aumentó en la dirección.
El nombre del jefe, que antes parecía tan imponente, ahora temblaba en su silla de manera notable. Su actitud cambió drásticamente. De ser sarcástico y despectivo, pasó a ser evasivo y tenso. Cada vez que lo veía con la mirada vidriosa, me sentía un poco más cerca de la victoria. La última reunión que tuvimos fue una mezcla de incomodidad y tensión, y su nerviosismo se evidenciaba en cada palabra. La verdad pesaba más que cualquier reporte que pudiera presentar. Su mundo, construido sobre una montaña de mentiras, comenzaba a mostrar grietas peligrosas. Mientras tanto, la rumorología en la oficina creció como un incendio en una tarde de verano. Los murmullos se volvieron ecos de cambio. La gente empezó a hablar de reconocer su propio valor, de cómo se habían sentido atrapados bajo la presión de un ambiente tóxico. Algunos de los que antes habían sido indiferentes, finalmente se dieron cuenta de que su relato también contaba. Las historias de despidos injustificados comenzaron a circular, y de pronto la empresa dejó de ser un lugar donde se temía hablar para convertirse en un punto de inflexión. Lo que se había disparado como un simple comentario en una sala de reuniones se transformó en un movimiento colectivo. El impacto fue tan grande que pronto llegó la atención de los medios. Un par de periodistas comenzaron a investigar la situación de la empresa, y ahí fue donde la tormenta realmente cobró fuerza. Sacaron a la luz historias de empleados que habían sufrido despidos arbitrarios, testimonios de quienes habían permanecido en el silencio. El artículo que publicaron era contundente, y su título resonaba: El lado oscuro del éxito, la verdad detrás de una agencia publicitaria. La empresa, que competía para ser la mejor, ahora se convertía en la comidilla amarga del sector. Los comentarios en redes sociales empezaron a fluir, y cada clic era como un tambor en mi corazón, resonando que la verdad, al fin, había encontrado su camino. Y así, las consecuencias del enfrentamiento continuaron desarrollándose como un efecto dominó. Otros empleados de distintas agencias comenzaron a ponerse en contacto. Se sentían inspirados por lo que había hecho y se atrevieron a contar sus propias historias de abusos laborales. Era como si se estuviera rompiendo un hechizo que había mantenido a tantos en la sombra. Y por primera vez, la incertidumbre de mi entorno se convirtió en una sensación de empoderamiento colectivo. El punto culminante llegó semanas después, en una reunión que incluyó a la alta dirección y a un abogado que había sido convocado debido a las denuncias. Vi a nombre del jefe frente a todos, y mientras sus nervios se apoderaban de él, yo sabía que gran parte de su poder se estaba desmoronando. Las preguntas comenzaron a brotar y se sentía el clima caldeado de la confrontación. Me mantuve al lado de mis compañeros, escuchando las voces de aquellos que habían sido silenciados por tanto tiempo. Finalmente, nuestro humilde grano de arena había provocado un cambio en el desierto del miedo que había reinado por demasiado tiempo. Lo que empezó como un simple acto de valentía se convirtió en un movimiento que sacudió los cimientos del lugar. La justicia estaba en camino, y aunque el proceso sería largo, ahora sabía que el camino estaba pavimentado con la verdad. Ya no éramos meras piezas en un juego. Habíamos pasado a ser los arquitectos de nuestro propio destino, armados con las herramientas necesarias para reconstruir lo que se había perdido. La sensación de liberación era abrumadora, y aunque el viaje estaba lejos de terminar, en ese instante supe que estaba en la dirección correcta. El día llegó, ese día en que todo lo que habíamos construido, toda la verdad que habíamos revelado, iba a enfrentarse cara a cara con la realidad. La reunión estaba convocada con un aura de tensión casi eléctrica en el aire. Estábamos en la sala de juntas y yo sabía que era el momento definitivo. Frente a mí, nombre del jefe se había convertido en una sombra de la figura imponente que había sido. Su postura ya no era arrogante. Había algo quebrado en su mirada. Sin embargo, no iba a dejar que eso me perturbara. Tenía que estar tan firme como el suelo que pisaba. Mientras el abogado de la empresa expuso las pruebas de las denuncias, vi cómo el color se le escapaba del rostro a nombre del jefe. Había reclamado ser un líder fuerte,
un innovador, y ahora se encontraba atrapado en su propia red de mentiras. Cada testimonio que se presentaba era un ladrillo más en su castillo que se desmoronaba, y mientras escuchaba esas voces que antes habían estado calladas, sentí que la satisfacción y la rabia se mezclaban en mi pecho. Fue un momento inmenso. Por fin podía vislumbrar la justicia de la que había sido privada durante tanto tiempo. Sin embargo, en medio de esa oleada de triunfos, Nombre del Jefe alzó la mano y pidió la palabra. Su voz, aunque temblorosa, contenía un tono que no esperaba. Clara, comenzó, y en ese instante supe que intentaba manipular la situación. Sé que hemos tenido diferencias, pero quiero que reflexiones. Este camino que has tomado no es solo destructivo para mí, también afecta a los demás. Se lo veía vulnerable, incluso un poco perdido. Me pregunté si esto era un último intento de hacerme sentir empatía, como un intento de que la piedad me atrapara. Pero no, eso no iba a funcionar. Ni un milímetro de mi compasión iba a ser desviado. Respondí sin pensar, con la voz firme. No se trata solo de ti. Sí, de puta. Se trata de todas las personas que han sufrido por tu comportamiento y que ya no tienen miedo de hablar. Su semblante se nubló y comprendí que había llegado a un punto de no retorno. No podía permitirme dudar ni un segundo más. El miedo, la presión y todo lo que había hecho estaba ahora sobre la mesa. Si decidía dejarlo pasar, lo que había comenzado se desvanecería como un mal recuerdo. La decisión estaba clara. No iba a retroceder. En ese instante vi la furia asomarse en sus rasgos ancianos. Era un hombre que había vivido en una burbuja de control y manipulación, y ahora se veía acorralado. Las palabras se deslizaban de su boca mientras intentaba cambiar el enfoque de la conversación, pero ya no había vuelta atrás. Sabía que debía hacer lo correcto. Lo que me había llevado a este punto, a esta confrontación, era más grande que cualquiera de nosotros. Era un grito de libertad para quienes habían tenido que cargar con el peso del miedo y el silencio. Ya no había tiempo para concesiones. De un segundo a otro sentí que estaba en el centro de la tormenta y que al final sería el viento de cambio. Han pasado 6 meses desde aquella reunión que cambió el rumbo de mi vida. La tensión que antes invadía la oficina se ha transformado en un aire de esperanza y renovación. Mi voz, que alguna vez fue ahogada por el miedo, ahora resuena más fuerte que nunca. Me siento como si hubiera salido de una larga sombra, y lo que solía ser un laberinto de ansiedad se ha convertido en un espacio donde siento que puedo ser yo misma, sin máscaras. Después de aquel día, las cosas no sucedieron de la noche a la mañana, pero poco a poco el ambiente en la oficina empezó a cambiar. Nombre del Jefe fue despedido, y en su lugar llegó una nueva dirección comprometida con el bienestar de los empleados. Fue un proceso largo, lleno de negociaciones y cambios, pero la conversación sobre lo que era aceptable y lo que no se había abierto. Empezamos a tener reuniones donde las ideas volaban libremente y la creatividad renació, como si el aire mismo estuviera más ligero. No solo se trataba de trabajos y campañas, se trataba de construir un entorno donde se valorara la voz de todos. Yo, que antes había sido un engranaje en la maquinaria, ahora formaba parte de un equipo que se cuidaba mutuamente. A raíz de toda esta experiencia, decidí dar un giro inesperado en mi carrera. Comencé a entender que mi verdadera pasión siempre había estado en ayudar a otros a encontrar su voz, al igual que yo. Así que, después de unas semanas de reflexión, tomé la decisión de dejar la agencia y lanzarme a un nuevo camino: la consultoría en bienestar laboral. Me lancé a crear talleres y espacios donde las personas pudieran sentirse seguras para expresarse, donde el bienestar no fuera un lujo, sino una prioridad. Lo que antes me había causado tanto estrés se convirtió en mi propósito: empoderar a otros para que también pudieran romper sus propias cadenas y vivir con autenticidad. Es irónico, porque nunca imaginé que al enfrentar mi propio miedo terminaría descubriendo un mundo de posibilidades. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que había construido, esa que parecía perfecta, se desmoronó.
pero para dar paso a algo mucho más real y valioso. Ahora me despierto cada día con la emoción de saber que puedo hacer una diferencia, que mi historia, esa que una vez sentí que debía ocultar, es la fuerza que mueve mi nuevo camino. Sí, hay días difíciles, pero ya no me asustan. Al contrario, me impulsan. Cada desafío es un recordatorio de lo lejos que he llegado, y en cada uno de ellos elijo seguir siendo la voz que escucha mejor que nunca, esa que sabe que al final la verdad siempre triunfa. 6 meses habían pasado desde que decidí dar la vuelta a mi vida y transformar mi voz en mi mejor aliada. En ese tiempo, empecé a construir ese nuevo camino en el bienestar laboral. Mis primeros talleres eran pequeños, en espacios acogedores, con un par de amigos como conejillos de indias. Pero algo increíble sucedió. Cada encuentro crecía y la convocatoria se extendía. Pronto las personas llegaban con historias que dejarían huella en el alma. Historias de miedo, de coraje, de gente que había guardado un dolor que ya no quería cargar. Una tarde, mientras cerraba la puerta, tras un workshop lleno de risas y emociones a flor de piel, me dio un vuelco el corazón. Ahí estaba Laura, la misma compañera que había estado a mi lado en esos momentos de tensión en la oficina. La miré y supe que había algo más detrás de sus ojos brillantes. Se acercó, me abrazó y, entre risas y lágrimas, me contó que había decidido dar un paso. Finalmente había renunciado a su trabajo y se sumaría a mí. Un nuevo capítulo se abría ante nosotras, y eso me llenó de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Con el tiempo, nuestro pequeño equipo creció. Cada vez más personas se unieron a nuestra causa. Era impresionante observar cómo los cambios en la cultura laboral se expandían como una onda en el agua. Empezamos a recibir mensajes de quienes querían compartir sus historias, gente que buscaba no solo un espacio seguro, sino también herramientas reales para construir un entorno donde fueran escuchados. La misión de nuestro grupo se fortalecía y reforzaba con cada mensaje, cada abrazo que dábamos a alguien que se había sentido perdido. Cuando decidimos realizar nuestro primer gran evento, mi corazón latía como nunca. Listamos a ponentes inspiradores, organizamos paneles de discusión y, por supuesto, abrimos el espacio para que aquellos que desearan compartir sus experiencias lo hicieran. El día llegó y el lugar se llenó. Energía pura flotaba en el aire. Ver a tantas personas dispuestas a tomar la palabra, a contar sus verdades, fue una experiencia indescriptible. En medio de todo ese esplendor, sentí que había llegado al final de una curva enorme, un instante que marcaba no solo mi naciente carrera, sino un camino del que todos formábamos parte. Miré a la audiencia, a mis amigos, a Laura, y me llené de gratitud. La lucha que había sentido en soledad se transformó en un movimiento colectivo. La historia que había querido escribir de nuevo se estaba construyendo ante mis ojos, un capítulo a la vez, y su ganancia era de todos nosotros. A medida que la noche avanzaba, no podía evitar recordar lo que había dejado atrás, el dolor, las inseguridades y la carga de un silencio que ya no llevaba. La verdad había sido mi liberación, y ahora se convertía en la chispa de otros. Sabiendo esto, no había retorno. Este tipo de cambios eran duraderos. Al finalizar el evento, subí al escenario una vez más. Miré a todas esas personas y con el micrófono en mano, dejé salir lo que llevaba dentro. Aquí no termina nuestra historia. Esto apenas comienza. Nuestras voces son poderosas y están unidas. No se detengan. La lucha por su verdad es el camino que abre la puerta a la libertad. Y aquí estoy, ante ti, una vez más. Si esta historia te ha resonado, si sientes que es hora de tomar las riendas de tu vida y cambiar el rumbo, te invito a que formes parte de este movimiento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros encuentren su camino hacia su verdad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que has aprendido. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Juntos podemos cambiar el mundo.